Bienvenidos a la clase cuántica para todos. Esta asignatura está pensada para que cualquier persona interesada en el tema pueda comenzar a empaparse, digamos, de esta ciencia, ¿no? La física cuántica. Trataremos de ver un poco por qué se considera tan complicada, cómo tiene esa fama, si realmente lo es, para qué sirve, qué cosas no son verdad de la física cuántica, que se dicen, qué cosas sí lo son, y tratar de aclarar los conceptos pues poco confusos que puede haber sobre este tema. Y bueno, como digo, al final de la última clase daremos aplicaciones científicas, tecnológicas, para ver que no es un tema que es simplemente abstracto, sino que va más allá y es realmente algo útil para la sociedad, ¿no? Bueno, entonces, en la primera clase vamos a hacer un pequeño una introducción. Hablando primero de lo que viene a ser el concepto de ciencia experimental, o sea, comprender qué trata de estudiar una ciencia. Después pasaremos a hablar de los orígenes de esta, en base a lo que hemos visto al principio, y finalmente hablaremos de cómo funcionan matemáticamente, muy por encima, trataremos de hacer las matemáticas que involucran la física cuántica, pero sí de entender un poco qué es la diferencia del resto de ramas de la física. Vale, entonces, ¿qué es ciencia? Cuando pongo una pregunta en la presentación es para que la respondáis. ¿Qué es ciencia? El estudio... Lo que no me digas una ciencia de ciencia, yo quiero que digas qué entiendes tú cuando te dice alguien ciencia. Estudiar el mundo de forma lógica, o sea, a través de la razón. Bien, si hubiese más errores, más bonito, ¿no? Pero sí, yo pongo esta pregunta porque generalmente se habla de ciencia de forma muy ligera, ¿no? Pues uno puede decir que la filosofía es una ciencia, la música es una ciencia, la física es una ciencia, y todo el mundo dice que su cosa es una ciencia. Como queriendo decir que es más importante, mejor, no sé qué. Para mí, personalmente, algo que es ciencia no es algo que sea mejor, es algo que es ciencia de punto. Y para mí, lo que voy a explicar yo es el ámbito de la ciencia experimental, que lo veré a continuación, si quieren meterme en los que digan que la filosofía es una ciencia y todo eso, yo sé hacer sus argumentaciones. Yo voy a definir lo que es una ciencia en el campo experimental, o sea, lo que serían las clásicas ciencias, la física, la biología, la química y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, ya conoceráis, lo que tiene que hacer es el método científico, que consiste en lo siguiente: una persona está pues, por la calle tranquilamente y ve algo que le sorprende, algo de la naturaleza, y dice, bueno, ¿qué es esto? Yo qué sé. Estoy delante de un lago, tengo una piedra, avanzo para arriba, resulta que la piedra lo que hace es caerse al lago. Y dices, caramba, ¿por qué ha pasado esto? ¿No? Entonces llega al siguiente paso, que es la descripción de ese fenómeno. Y esa persona dice, bueno, para mí, cuando yo tiro la piedra, los duendes minúsculos, invisibles e intangibles que viven en ella se enfadan y empiezan a empujar la piedra hacia abajo porque están más cómodos en el suelo. Yo se lo cuento a un amigo mío, y digo, oye, Fede, tira una piedra y los duendes la echan para abajo. Y me dice, no son los duendes. Es que tú, al tirar la piedra, has alterado las energías positivas de la piedra, se ha enfadado la piedra, no los duendes, su energía positiva, y ha empleado tal energía en volver al estado inicial. Y otro tío, con cara así un poco de loco, dice, pues yo miro, fíjate, que es la tierra la que de alguna forma ha traído a la piedra. Y dicen los dos, entonces, estas tres personas nos podemos pasar discutiendo sobre esto durante años, si nos apetece, hasta que lleguemos a una conclusión que nos convenza a los tres, ¿no? Eso sería así, de no ser por el tercer paso, que es la modelización matemática de la explicación que hemos tratado de dar. ¿Para qué hacemos esto? Dos motivos para mí. Primero, un poco más filosófico de alguna forma, porque las matemáticas, como ya saben, son la única rama de conocimiento vinculada a la ciencia, y no digo ciencia porque no sé esto, pero insisto en la definición que digo, no me meto con los matemáticos, y se están referidos. Es la única que es exacta. Yo parto de unos axiomas, yo digo unas cosas que son así, 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 y en base a algunas operaciones, a algunos razonamientos que parten de esas primeras explicaciones, llego a unas conclusiones. Y si hay fallos será porque me he equivocado al hacer cálculos, pero en principio es 100% ideal, perfecto y correcto. Entonces, de alguna forma, las ciencias experimentales, quizás al matematizarlas, traten de empaparse de esa exactitud. Pero en realidad, la cosa más importante por la cual las empleamos en física es para hacer predicciones numéricas. De forma que sean duendes, sean las energías de la piedra, o sea la tierra la que la mueve, la piedra, eso da igual, eso serían interpretaciones, por así decirlo, de la ciencia que yo estoy haciendo, que precisamente la física cuántica es una cosa muy importante y muy discutida, pero al final, sea lo que sea, yo tengo que
Si vuelvo a lanzar esta piedra a 2 metros por segundo, jugando a un ángulo de 30 grados con la horizontal, va a caer a los 15 segundos a 40 metros. Lo acabo de inventar todo. Y si es así, entonces ya estoy haciendo un método científico, digamos. Entonces ya estoy haciendo algo que quisiera, algo que no se puede negar, no se dice. La interpretación será otra cosa, pero si yo digo que esto va a caer ahí y cae allá, es que funciona, es un buen modelo. Y bueno, claro, eso luego hay que comprobarlo experimentalmente. Eso también lleva a que cuando yo tire la piedra va a caer unas veces en un punto, otras va a caer pues, medio centímetro al otro lado, medio centímetro al otro, pues ya entraríamos en las cosas de medida y de errores en la medida y todo eso, pero en principio, si al repetir el experimento cae más o menos donde debería caer, funciona el modelo. Y ahora otra pregunta. ¿Un modelo físico es mejor cuanto más complicado es? Hay una respuesta buena, ¿no? ¿Y por qué no parece? En mi mente al menos lo que pasa con los modelos normalmente es que tienen 2 puntos que nunca puedes unir y te tienes que mover en medio, que es el de lo complicado que es matemáticamente y lo exacto que es. Entonces normalmente cuanto más complicado es a nivel matemático, más exacto es, pero menos útil. Sí, va por ahí la cosa, efectivamente. O sea, lo que yo quiero incentivar con esto es que generalmente una persona cuando una pieza llena de fórmulas extrañas me dice, hostia, es todo seguro. No tiene por qué. Quiero decir, la idea de hacer un modelo tiene que ser sencillo porque la verdadera respuesta es ¿y para qué? Quiero decir, si yo puedo escribir un modelo que en una línea me soluciona un problema físico y lo puedo predecir perfectamente, ¿para qué voy a emplear 8 folios con 2 caras y 2 ecuaciones diferenciales? Si el primer modelo va a funcionar bien, ¿no? Entonces, efectivamente, es un poco esa historia. Cuando uno hace un modelo físico, primero se plantea las bases más sencillas, hace unas suposiciones, un modelo matemático y tal, y ya se ve que la realidad no se está de acuerdo con sus modelos cuando irá complicando poco a poco. Al principio, la gracia es que sea lo más sencillo posible. Ahí está la gracia de la ciencia. Bueno, entonces, todo este rollo sobre la ciencia vamos a aplicarlo a lo que hemos venido ahora, que es de física cuántica. Y vamos a hablar un poco de sus orígenes, ¿no? Históricamente, ¿cómo llegamos a ello? Bueno, todo empieza con la llamada radiación del cuerpo negro. Contextualicemos un poco, esto seguro que otros a veces sobra, pero bueno, no pasa nada. Los tópicos en plato. La cuestión es que a comienzos del siglo XX, la comunidad científica estaba muy contenta, estaban todos muy felices y contentos porque tenían su electromagnetismo, tenían su física estadística, creo que sí, la mecánica clásica, estaban todos como, ¡ah, qué bien, funciona todo! Tenemos unos modelos maravillosos, lo podemos explicar todo, ¿no? Una sensación un poco soberbia en ese sentido. Pero, señores científicos, todo no está explicado. Bueno, tiempo al tiempo, no os preocupéis. ¿Qué cosas estaban explicadas? Por ejemplo, este problema físico de la radiación del cuerpo negro. El cuerpo negro, ¿tú sabes lo que es? ¿Qué es lo que es un cuerpo negro? ¿Sabrías decírmelo más o menos? ¿Qué? Porque cualquier cuerpo negro es algo que recordar como un cuerpo negro. Bueno, ya. Un cuerpo negro se refiere a cuestiones de dolor que también influye, lógicamente, pues se llama así, sino de cuestiones de radiación electromagnética. Un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación electromagnética que llega. Y con la radiación electromagnética estamos hablando del visible, o sea, la luz que viene del sol, todo lo que vemos, los infrarrojos, los microondas, los ultravioletas, los rayos gamma, todo. Lo absorbe todo, no refleja nada. Nosotros nos vemos porque nos llegan fotones de la luz visible, se refleja en nuestra cara y tú me ves el foto reflejado y yo veo tus flores reflejados. No somos cuerpos negros. Ahora bien, un cuerpo negro no emite ninguna radiación que, o sea, porque lo vemos, ¿no? Sí, es negro. Emite radiación por su propia temperatura, digamos. Que eso también lo hacemos nosotros, como bien sabrás. Porque nosotros emitimos radiación en el infrarrojo. Lo contrario a las cámaras estas de temperatura funcionarían, se basan precisamente en eso. Tú echas una cierta temperatura, por ello emites radiación en infrarrojo, la cámara detecta esa radiación y luego la traducen esas imágenes tan bonitas de las películas de espías, el escritorio está atrás de la caja y está ahí, ¡pam!, lo revienta. Así que bueno, no podemos hacer nada, lo siento, chicos. Bueno, pues estaban estudiando esto, entonces los científicos se planteaban que, así como nosotros emitimos en el infrarrojo, el cuerpo negro en qué radiaciones emite. Entonces se pusieron a hacer los cálculos de físico. La observación fue un cuerpo negro, su misión, y dice, bueno, pues a ver, ¿dónde emite? Voy a hacer unos cálculos. Hizo los cálculos, su predicción matemática, y uno llegaba a la conclusión de que la densidad de energía, que es esta cosa, bueno, para poder simplificar,
proporcional al cuadrado de la frecuencia de esa variación. ¿De acuerdo? Lo que vendría a ser este dibujito así, ¿no? Pues esto sería la densidad de energía, la temperatura también, pero eso no vamos a ver. Y pues tendría forma de, bueno, pues algo así, ¿vale? Es decir, conforme más nos desplazamos en frecuencia, más grande es la velocidad de emisión de este cuerpo, ¿vale? Tampoco la idea. Bueno, y ahora bien, muy bonito, ¿no? Todas las matemáticas muy elegantes, pero hay que ir al laboratorio y decir, ¿concuerda esto con la realidad de los instrumentos? ¿Nos da esto o no nos da? Pues si uno lo hacía, veía que la teoría era esta y las medidas esta. Cuando un científico se encuentra esto, puede pensar dos cosas. Hemos medido mal, hemos medido muy mal, o la teoría está mal. Claro, los teóricos pues dirán, repite el experimento, por favor. Y bueno, pero evidentemente, como muy mal tiene que estar hecho para que sea tan tremendamente distinto de lo que hemos predicho, ¿verdad? Entonces, aquí ocurrió lo que se llama, como aquí, la catástrofe ultravioleta, es decir, que a frecuencias muy altas, ultravioleta ya la cosa se nos da, porque al principio sí que un pequeño rango coincide, pero luego no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, evidentemente, insisto, los experimentos estaban hechos. Había que revisar la teoría. Entonces el señor Max Planck dijo, voy a ver, vamos a echar un vistazo a las cuentecillas, revisando, y dijo, a ver, aquí hemos puesto que la energía de esta radiación puede ser pues, cualquiera, ¿no? ¿Y si yo digo que está limitada? Es decir, supongamos, ¿no?, que esto es un numeral, ¿no? Aquí unas cantidades de energía, puede ser esta, toda la línea puede ser seleccionada. Y dice Planck, ¿y si yo, en lugar de coger todas las energías, cojo solo múltiplos así, H1, 2H1, 3H1, de forma que entre H1 y 2H1 no puedo tener nada de energía. Esto no puede ser posible. Esto es una matemática, ¿de acuerdo? H sería un parámetro que pondría ahí, la llamada constante de Planck, y no la frecuencia de la onda esta. Y dice, bueno, es un poco raro, pero creo que si pongo esto, las cuentas salen bien. Si uno hace las cuentas, la radiación esta parámetro tan raro queda proporcional no al cuadrado, sino al cubo de la frecuencia, que además con un factor exponencial debajo extraño, como podéis ver aquí. Hizo esto y dije, bueno, ¿y ahora? Pues ahora, efectivamente, cuadra perfectamente. La línea continua es la teoría, y estos puntitos que vamos a ver aquí, aquellos, son los experimentos. Que está sin el error, que es el que esto, y no los resultados experimentales reales. Vale, pues cojonudo, números de una teoría estupenda, lo explica todo, o sea, lo explica este fenómeno perfectamente, pero nosotros somos físicos, no matemáticos. Un matemático con esta corrección dice, oh, ya sabe. Pero un físico tiene que interpretar esas matemáticas. Así como cuando hace modelos de cero, tiene que dar una justificación a las ecuaciones que él construye. Si tú coges un modelo hecho y cambias una ecuación que altera la realidad física que se supone que has asumido, hay que pensar un poco. Aquí el pobre Planck se encontró con que la energía estaba cuantizada, estaba nivelada con escalones. Esta radiación no podía ser cualquiera. ¿Por qué no? ¿Qué limita eso? ¿Por qué esto es así? El pobre hombre, cuando sacó esta idea, no se convencía de sí mismo, porque no podía dar una explicación razonable de que esto pudiese comer. Como que era un experimento y eso es estupendo, pero luego, ¿cómo explicas tú a uno que he puesto esto porque las cuentas se ven bien? Es que dar una explicación. Por eso está que esta pequeña idea, esta idea, dio lugar a toda la física cuántica. En base a esto, se empezó a plantear otros experimentos como el efecto fotoeléctrico, del que hablaremos en la sesión siguiente, y otras cuestiones que con esta concepción de la cuantización de la energía llegaban a explicar fenómenos que hasta ahora no se explicaban. Y en base a esto se construyó toda la teoría de la física cuántica, bueno, evidentemente es un proceso largo, estudioso, pero que esta idea de la cuantización de las energías y de las partículas físicas en general está muy presente y da pie a explicar un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos hablado un poco del contexto. Si estuviésemos en un curso de física, seguiríamos históricamente hablando de más cosas hasta que llegásemos a hablar de la física cuántica como oficial está y empezamos a ver. Aquí vamos a ir ya a ese punto.
Vamos a ver, a día de hoy, ¿en qué consiste la física cuántica? Pues copiando como vino y tal. ¿Y qué se diferencia de la teoría que ya había previamente? Por eso tengo esta tabla comparativa para comprender por dónde va. Cuando hablamos de clásico es mundo cuántico. Eso es así. Y entonces vamos a ir paso por paso. Las teorías clásicas son lo que se dice deterministas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente si yo digo que voy a tirar una piedra, pues, puedo predecir que va a caer en un punto, en un lugar. A 3 metros, a unos 15 segundos. Habrá un margen de error, pero yo doy eso, una predicción exacta. ¿Vale? Por otro lado, la física cuántica, tal y como está construida, lo que puede predecir no es eso, sino que una piedra cuántica, por así decirlo, yo la tiro y no puedo decir que a los 3 segundos, pues no sé qué cifras he hecho, pero a los 20 segundos estará a 3 metros, sino que podrá decir, la piedra que te habla puede estar en ese punto, en ese punto o en ese punto, con una probabilidad del 20%, 20% y del 60%. Es una teoría probabilística. No me dan los resultados tan exactos, digamos. De esta manera, cuando yo vaya a medir en un experimento cuya predicción es cuántica, no me tiene que salir una cosa que yo mido y sale esto seguro, no. Para una probabilidad del 20% que caiga allá, del 20% que caiga allá, y otra del 60% que caiga aquí. Entonces, la mayor parte de las veces saldrá aquí a la derecha, pues está al 60% y luego de las otras. Esa es la principal diferencia. Otra diferencia, que estudia cada ciencia. La física cuántica no lo estudia todo. La física cuántica, cuando nos hablan del famoso efecto túnel, el que discutiremos en la próxima sesión, no es que yo pueda atravesar paredes. Eso es una gilipollez, perdónenme la expresión. Pero eso es una chorrada. ¿Por qué? Porque la teoría clásica sí que estudia cuestiones macroscópicas, grandes, por así decirlo. Pero la física cuántica se dedica al estudio de lo microscópico, de lo atómico, pues electrones, núcleos con electrones, moléculas, macromoléculas como polímeros, ahí ya hay una cierta decoherencia cuántica, se llama. Pero en principio se encarga de las cosas pequeñas, muy pequeñas, tamaño de átomos, como digo. Bueno, en fin. Y luego, esto es un poco, cualquiera que vea esto, perdónenme, internautas, pero me vais a matar. Lo clásico, lo cuántico en cuanto a matemáticas, en realidad las dos usan de ambas, tanto analítica como algebraica, pero por diferenciar un poco, lo que quiero matizar con esto es que las matemáticas de la física cuántica suelen ser bastante más abstractas en ocasiones, menos intuitivas, por así decirlo, dentro de lo intuitivo que puede ser la matemática, que la física clásica, digamos, ¿no? Porque uno, qué sé yo, cuando tú estás en física clásica dices, tío, una piedra, cuanto más grande es la fuerza, más lejos se va a ir. Eso no es matemática, ¿no? Digamos, pues, a más fuerza, más distancia, y eso tú lo entiendes. En la física cuántica, las matemáticas son un poco complejas y hay pasos concretos que a lo mejor no tienen mucho sentido físico como tal, pero luego las conclusiones sí que lo tienen. También es importante. ¿De acuerdo? No tenemos un modo matemático en el que se encierra. Y además de ello, a pesar de que este último paso ya cada vez es menos distinto, las conclusiones que llevan las cosas clásicas suelen ser más intuitivas que mecánica cuántica. De hecho, en mecánica cuántica se intenta confusión, a mi gusto, con respecto a otros fenómenos, por eso, porque, qué sé yo, no te llega a atravesar una pared, que en principio no la puedes atravesar, resulta que sí que puedes pasar al otro lado, pues te cuesta asimilarlo. No es como el efecto túnel y todo eso. Insisto, lo detallaré más adelante y entenderemos cómo va en realidad. Pero bueno, eso va un poco por este lado. Parece que es todo más complicado y tal, pero en realidad simplemente es distinto. Hay que asumir eso. Para entenderlo, digamos, tienes que asumir que hay cosas diferentes, que hacen predicciones distintas y la interpretación, pues quizás sea más complicada, pero al fin y al cabo es lo que la realidad hace. ¿De acuerdo? Bien es cierto que ahora estamos hablando de la interpretación probabilística de la física cuántica. Hay muchas interpretaciones, también la de los universos paralelos y todo eso, pero la académica, que se usa en los laboratorios y la que se imparte en las clases, es la interpretación de Copenhague, que viene a decir todo esto, ¿no? Entonces, ¿dónde o cómo funciona todo esto? El marco matemático. Pues se basa en esta cosa que vemos aquí tan fea, que es la ecuación de Schrödinger, de los actos famosos, que ahora vamos a ver. Bien, aquí es cuando digo que las matemáticas son más complicadas aquí que en la física clásica. Por ejemplo, uno, en física clásica, para describir un objeto simplemente usa, por ejemplo, una cosa que sea su trayectoria, un vectorcito, ¿no? Depende del tiempo, y tú describes que pues, hace esto.
¿no? Que un instante está aquí, en otro está aquí, en pobrecitos, a los segundos, al segundo y a los 5 segundos, pues está aquí, ¿no? Y es una función matemática. Y con eso lo describes. Aquí, si tú quisieras escribir, por ejemplo, un electrón, lo describes a través de su función de ondas, ¿vale? Aquí la trayectoria nos daría, por ejemplo, la segunda ley de Newton, ¿no? Las fuerzas es igual a la masa por aceleración. La aceleración es la que te da el movimiento como tal, digamos, o sea, si tú sabes cómo se acelera el objeto, sabes cómo cambia su velocidad, y sabes cómo cambia su velocidad, puedes saber cómo se está moviendo, ¿no? Si yo voy a 200 km/h, pues pongo una velocidad constante y puedo saber exactamente dónde voy a estar a los 8 segundos, ¿no? Pues si la velocidad es variable, son una aceleración, puedo hacer lo mismo, ¿no? Entonces, aquí estaría, digamos, lo que describe el movimiento, y esto sería la física en cuestión. Aquí meterían las interacciones que afectan al electrón, por ejemplo, si hay una fuerza gravitatoria, una fuerza electrostática con el electrón, que sí. Lo meto aquí, pero es luego la ecuación, y me sale una trayectoria. Aquí, lo que yo tengo que calcular es esta cosa, que es la función de ondas, que ahora explico un poco cómo va. La forma de adaptación que escribe todo esto es parecida. Tenemos aquí una variación temporal de la misma. Este simbolito significa el cambio respecto al tiempo, esa función de ondas. Estos son factores, pues si H barra, pues, la propia teoría, digamos. Y luego, esta función de ondas, por otro lado, también se ve afectada por lo que sería el hamiltoniano, que se llama la energía. Este primer término raro se refiere simplemente a la energía que tiene el electrón por el hecho de moverse, energía cinética, y esto V sería lo que habríamos puesto aquí en la fuerza, más o menos, porque son las interacciones que sufre este electrón. Aquí, de otra forma diferente, con otra expresión matemática, deberíamos meter pues, la interacción electrostática con otros electrones, con un núcleo, etc. Y si metemos eso, resolvemos la ecuación, obtenemos una función de ondas, porque es lo que nos permite la teoría. Ahora, ¿qué significa la función de ondas? Como tal. Pues como tal no significa nada. Físicamente, una función de ondas no tiene un significado. El significado físico nos lo da su módulo al cuadrado. Ahí tú coges un resultado y le vas al cuadrado, más o menos. Y eso ya sí, eso lo que te dice es una densidad de probabilidad de esa partícula. Esencialmente, lo que está comentando de su posición, qué posiciones puede obtener y con qué probabilidad. ¿Vale? Grosso modo. Y bueno, entonces, insisto, es una teoría probabilística. Es una que lo que podemos calcular, quizás no es una trayectoria, como aquí, pero sí podemos calcular, por ejemplo, varias cosas por medio. Me explico. Tu sistema, tú resuelves la ecuación de Schrödinger. Resulta que la posición está cuantizada, como que sea. Tienes un electrón que puede estar en tres diferentes. Puede estar, por ejemplo, pongamos que estamos en el tiempo igual a 1, que hay una probabilidad aquí del 20%, aquí está aquí, otra que está aquí, y 60. ¿Vale? La evolución temporal en un sistema clásico es simplemente la trayectoria. En un sistema cuántico, la evolución temporal se ve de la siguiente manera. Yo tengo este sistema así, al instante 1, por ejemplo, al instante 2, bueno, a los segundos. Todo esto es inventado, ¿vale? Es para que se entienda. Puedo tener, por ejemplo, que ha cambiado la probabilidad de cada uno de los puntos, 30, 40, por ejemplo. ¿No? Entonces, lo que sí que se puede dar es, digamos, algo más parecido a una trayectoria, es el valor medio de esta trayectoria, ¿de acuerdo? O sea, de esta posición. Que, por ejemplo, pueda decir que la mayor parte del tiempo el electrón va a estar pues, en un intervalo, yo qué sé, si por ejemplo aquí pues, podría estar más cerca de aquí que de otro sitio, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, aquí simplemente un ejemplo de cómo se calcularía eso, esto de las funciones de ondas, que es un poco jaleo, pero bueno, así funcionan todas estas herramientas de matemáticas, más o menos. Esta probabilidad, no sé qué, pues yo ni función de ondas. Esto lo introduzco un poco para después, más adelante, estudiar casos concretos. Si hay alguna duda, se puede decir. ¿Tenéis dudas? Bueno, el famoso lazo de Schrödinger. Vamos a explicarlo, a terminar, a finiquitar esta clase y a convencernos de cómo funciona todo esto de la física cuántica. ¿Tú sabes cómo es este experimento ficticio? Es la realidad, ¿no? O sea, en el momento está la simplificación de un gato metido en una caja con veneno y hasta que no abres la caja no sabes si está vivo o muerto. Vale, eso es un poco la idea. El experimento en sí es eso, una caja, que
que no puedes mirar. Pero dentro sabes que hay un gatito, pobrecillo, y hay un mecanismo, ¿de acuerdo? Con un martillo y un accionador de tal martillo, que el martillo está peligrosamente encima de una botella de veneno. Y ese martillo, si cayese, se rompería, el gato moriría. ¿Cómo vamos a determinar si cae o no? Pues hay un sistema nuclear, algo que se rige por las leyes de la mecánica cuántica, que acciona o no el martillo. Y resulta que el teórico que está aquí con el gato en la caja dice: mira, pues he hecho los cálculos y resulta que eso de ahí se puede accionar o no accionar con un 50% de probabilidad. Entonces dices: joder, ¿cómo sé? Pues hasta que no abres la caja no sabrás qué. Entonces, lo que se suele decir del gato de Schrödinger es el famoso gato que está vivo y muerto a la vez, las fotos de internet de los gatos zombies, todo eso lo hemos visto todos. Lo que pasa, digamos, es que físicamente o rigurosamente hay una superposición de estados que se llama. O sea, lo que hay a la vez, hay dos posibles estados que se ponen aquí, que es que está vivo o está muerto. Cada uno con su probabilidad. La física cuántica, pues esto es matemática, pero vamos. El cuadrado de cada uno de estos coeficientes es su probabilidad tanto por uno, de forma que si es a 50-50, el cuadrado de esto es 1 medio es 0,5, pues mitad, la mitad hasta aquí. ¿Vale? Entonces, no es que tú tengas un gato zombie y que cuando abras se decida a ver qué pasa, sino que tu teoría... Chicos, vamos terminando, ¿vale? Sí. Bueno, tu teoría solo puede predecir eso, que tienes tanta probabilidad de que esté vivo como que esté muerto. Y hasta que no abras la caja, hasta que no midas, que ahí está la gracia de la física cuántica, no vas a saber. Si tú tienes 100 gatos en 100 cajas y abres las 100, deberías encontrar 50 vivos, 50 muertos, 49 vivos, 51 muertos. Ahí hay variabilidad por la verdad. Pero en principio, eso es todo lo que pasa. Esto es otra cosa más. Tus predicciones son probabilísticas. Tú no puedes determinar exactamente si está vivo o está muerto hasta que no lo ves. Esto, que es una cosa muy tonta, digamos, como he explicado, puede ser más complicado, se puede dificultar un poco más, y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. ¿Qué clase de predicciones distintas a estas puede dar la física cuántica? ¿Por qué puede ser útil? Y pues, qué resultados obtenemos en realidad, y cómo interpretarlos de forma que se comprenda y podamos estudiar el sistema físico adecuadamente.